Bien, siguiente pregunta. Es cierto que las citocinas, ¿vale? Son unas moléculas esenciales para que nuestras células inmunitarias se comuniquen entre ellas y también comuniquen el sistema inmunitario con otros sistemas, ¿vale? Por lo tanto, efectivamente pueden afectar el comportamiento al provocar una reorganización del estado motivacional del organismo. Y ojo, porque pueden informar al sistema nervioso central de que se ha producido una disminución de la actividad del sistema inmune. En general, básicamente su función, como ya he comentado anteriormente, es comunicar, ¿vale? Son moléculas que sirven para comunicar. Es cierto que yo contestaría la opción D, ¿vale? Es decir, A y B son correctas, pero sinceramente pues no sé esto cómo lo van a corregir porque... Vamos a ver, en situación de enfermedad, o sea, si yo me pongo enfermo es porque básicamente mi sistema inmune de alguna forma ha fallado, ¿vale? Por lo tanto, tengo una disminución de la actividad del sistema inmune, pero a la misma vez, luego, una vez que comienza, como entre comillas, a desarrollar la enfermedad, este sistema inmune de alguna forma se activa, ¿vale? Así que no sé si por ahí podrían llegar a corregirlo de forma rara, pero vamos, que yo de forma lógica contestaría la D. Bien, siguiente pregunta sobre el sistema inmune. La inmunidad natural es la inmunidad que vamos a activar cuando entramos en contacto por primera vez con un patógeno, ¿vale? Va a ser, por lo tanto, una respuesta inmune bastante espontánea, bastante básica y que, por supuesto, compartimos con otros organismos, ¿vale? Y no es exclusiva ni muchísimo menos de los invertebrados. Opción B, correcta. Bien, siguiente pregunta, bastante fácil de embriología, ¿vale? Durante el proceso migratorio de las neuronas vamos a tener varias moléculas o varios elementos, digámoslo así, que intervengan en este movimiento, ¿vale? En primer lugar, las moléculas de adhesión, por supuesto, la relina, las células de la glía y por lo tanto todas las opciones son correctas. Bien, siguiente pregunta sobre las citocinas. Ya hemos dicho antes que las citocinas son unas moléculas muy pequeñas y muy variadas que lo que van a hacer es conectar nuestro sistema inmune no solamente entre sí mismo, sino también con el resto de sistemas de nuestro organismo. Por lo tanto, van a efectivamente conectar con nuestro sistema nervioso central, también con nuestro sistema endocrino y mi mensaje es que cualquier cosa que os ponga que os conectan lo toméis como cierto, ¿vale? Es decir, si os pone, me conecta con la punta del pie, pues sí, ¿vale? Porque hay citocinas encargadas de conectar con la punta del pie, ¿vale? Por lo tanto, todas las opciones son correctas. Bueno, siguiente pregunta de endocrino, aunque un poquito compleja, la podemos sacar perfectamente por lógica, ¿vale? Si a unas niñas las exponemos a altos niveles de estrógenos en la etapa prenatal, lo que probablemente tengamos es una mayor participación en juegos que simulen la conducta maternal. Luego, el déficit de hormonas tiroideas en la edad adulta sí que genera, por supuesto, alteraciones fisiológicas y conductuales, ¿vale? De ahí que tengamos patología relacionada con el déficit o el aumento de estas hormonas. Y con esto ya sabemos, por lo tanto, que la D es incorrecta, ¿vale? Y la C es la correcta. La testosterona, pues claro que puede ejercer efectos estimulantes, ¿vale? Es una opción bastante general y que no necesitábamos, digamos, estudiar del libro para poder deducirla. Bien, siguiente pregunta. Recordad que a nivel sensitivo, a nivel del tacto, tenemos dos tipos, digamos, de información, ¿vale? La información epicrítica, el tacto fino, y la información, el tacto protopático, ¿vale? El tacto fino efectivamente lo que va a hacer es subir y decusar a nivel del bulbo raquídeo formando el lemnisco medial para luego llegar hasta el núcleo ventral posterior del tálamo, ¿vale? Mientras que el tacto protopático, si bien es cierto que decusa a nivel medular, no asciende hasta los núcleos de las columnas dorsales, sino que asciende formando ya directamente el tracto espinotalámico,
¿vale? Y ya directamente se va hasta el núcleo ventral posterior del tálamo, ¿vale? Por lo tanto, A y B son correctas. La A, aunque no la hayamos comentado, fijaros que es una opción bastante general, o sea, es que prácticamente no tiene ni cómo ser falsa, ¿vale? Dice, ¿se produce un procesamiento en paralelo? Pues sí, casi todo se procesa en paralelo, mediante dos vías que transmiten información sobre diferentes características. Pues sí, ¿vale? Es muy general. Así que la D es la correcta. Bien, siguiente pregunta sobre los maravillosos genes homeobox. Os dejaré una tarjetita para que podáis ir a repasarlos porque son unos genes muy interesantes. En parte porque los compartimos con organismos tan dispares como por ejemplo una mosca, ¿vale? Es decir, existen una serie de genes en nuestro genoma que compartimos con el resto de especies, por muy diferentes que sean estas especies o que puedan parecer ser estas especies con respecto a nosotros. Algunas características de los genes homeobox son muy especiales. En concreto, tenemos que saber que se van a expresar de forma lineal. Es decir, tú tienes los genes ordenados en el genoma, en plan gen 1, gen 2, gen 3, gen 4, gen 5, y vas a ver que luego se van a expresar en el mismo orden en el que se encuentran ordenados, valga la redundancia, ¿vale? Y eso es algo muy característico. Luego, por lo tanto, fijaros que la opción B es cierta y ya la deducimos directamente, ¿vale? Sin haber estudiado, porque al final eso lo que nos está dando es un patrón temporal, ¿vale? Tenemos un patrón temporal. Primero, el primer gen. Segundo, el segundo gen. Tercero, el tercer gen. Y si no es así, vamos a tener malformaciones. Por lo tanto, por supuesto, opción D correcta. Vale, siguiente pregunta. En relación a la formación del tubo neural, sabemos que no precede a la inducción neural, ¿vale? Sino que la inducción neural se da antes y por lo tanto luego tengo el tubo neural, que obviamente sí que está influenciada por factores ambientales maternos, ¿vale? Además, este absoluto categórico no nos gusta en absoluto. Y luego es cierto que se va a tener que completar con el cierre de los neuroporos rostral y caudal. Al final, el tubo neural es eso, un tubo, ¿vale? Un tubo que, pues más o menos, en la etapa adulta va a representar nuestra médula espinal. Pero sigue siendo un tubo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es cerrarlo, ¿vale? En el momento en el que lo cerramos a nivel embriológico, lo que vamos a formar básicamente es la boca, el rostral y el ano, el caudal. Bien, siguiente pregunta un poco compleja, ¿vale? De filogenia. Tenemos que saber que la acetilcolina y la dopamina aparecieron más tarde en la escala evolutiva que la aspartato o el GABA. Es decir, primero tuvimos neurotransmisores inhibidores y posteriormente excitadores. Bien, siguiente pregunta sobre la transducción de las diversas modalidades sensoriales. Fijaros que cuando nosotros producimos una estimulación sobre un receptor, lo que vamos a producir en todo caso es una despolarización de la membrana, Y, ojo, porque el estímulo que generamos sobre esta neurona no va a producir un efecto de todo o nada, ¿vale? Sino que produce un efecto gradual, ¿vale? Luego nos quedan la opción A y la opción D. Y por eso digo que a mi parecer queda un poco en el libro. No he encontrado exactamente en el libro, no he encontrado exactamente el punto donde haga referencia a la opción A o a la opción D. Y ambas me parecen bastante generales. Vamos a leerlas, ¿vale? A. El estímulo produce en todas ellas cambios en el potencial de membrana de los receptores sensoriales. Bueno, quizá se podría descartar porque te dice en todas ellas, en todas, a lo mejor hay una en la que no produce un cambio, pero en sí parece cierta, ¿vale? Y luego, la opción D, los receptores sensoriales de todas ellas
responden a una amplia gama de valores de un tipo determinado de energía. Fijaros que es una opción de nuevo muy general y que por lo tanto yo creo que es correcta, ¿vale? La verdad es que no sabría deciros exactamente si escogería la opción A o la opción D. Probablemente me quedaría con la D, pero realmente creo que queda en el limbo esta pregunta, a mi parecer. Siguiente pregunta sobre las hormonas peptídicas y de la médula adrenal. Fijaros que las hormonas peptídicas van a ser unas hormonas hidrosolubles, ¿vale? Opción C correcta. Por lo tanto, van a tener unos receptores a nivel de la membrana celular y a través de estos receptores van a activar una serie de segundos mensajeros que lo que van a generar es, en definitiva, cambios en la síntesis de proteínas de la célula, ¿vale? Ojo, porque el cortisol no es precisamente un ejemplo de hormona hidrosoluble, sino todo lo contrario. El cortisol es un gran ejemplo de hormona liposoluble. Vale, siguiente pregunta. Hace referencia al sistema ganglionar de los invertebrados, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que al principio el sistema nervioso era algo, pues eso, muy primitivo, ¿no? Por eso era el principio. Pero al final necesitábamos tener como una agrupación de neuronas que formasen ganglios. Estos ganglios sí que tenían una diferenciación, ¿vale? Teníamos unos ganglios pues que eran más rostrales y otros que eran más caudales o dorsales, ¿vale? Y con el tiempo los ganglios rostrales, por supuesto, que adquirieron una especialización y una organización, digamos, característica. Tanto es así que fueron a formar, digamos, un proceso de encefalización, ¿vale? Son estos ganglios rostrales primitivos los que se corresponden con el encéfalo que vemos hoy en día en las especies. Bien, siguiente pregunta. Señale la asociación incorrecta entre estructura y función. Bien, la incorrecta es la A, ¿vale? La circunvolución del cíngulo pertenece al sistema límbico, que está relacionado, como ya sabéis, con procesos emocionales y motivacionales. El hipocampo, por supuesto, está relacionado con el aprendizaje y la memoria, y la corteza entorrinal está relacionada con el olfato. Corteza prefrontal orbitaria con adaptación social, por lo tanto, incorrecta la A. Bueno, siguiente pregunta, yo creo que la pregunta más compleja del examen, a mi parecer, porque vamos, yo me encuentro esto en el examen y lloro, así que si la habéis fallado no pasa nada, ¿vale? Para empezar, nos están preguntando sobre el sistema visual, ¿vale? Nos dicen que en la imagen tenemos un núcleo talámico y por lo tanto con eso sí que deberíamos descartar directamente la opción B y la opción C. ¿Por qué? Porque en estas dos opciones nos hablan sobre el núcleo geniculado medial, que en todo caso está relacionado con la audición y no con la visión. Con la visión se encuentra relacionado el núcleo geniculado lateral. Entonces, en la capa 1 y 2 efectivamente se encuentran las células magnocelulares. Eso... Hola, bueno, en fin. Y en las últimas capas se encuentran las neuronas parvocelulares. Pues ¿vale? Por lo tanto, hasta ahí todo bien. Lo que ocurre es que deberíais recordar, y esto sí que es cierto que lo preguntan bastante, que las células parvocelulares, las neuronas parvocelulares, como son pequeñitas, se encargan de características pequeñitas de la visión. Por ejemplo, el color, la forma, ¿vale? Características pequeñas. Mientras que las magnocelulares, como son grandes, se van a encargar de cosas grandes, ¿vale? Características grandes, como por ejemplo, efectivamente, el movimiento, ¿vale? Por lo tanto, la opción correcta sería la A. Núcleo geniculado lateral con las células magnocelulares en las capas 1 y 2 y con la percepción, de características generales. Bien, y por fin la última pregunta. Es una hormona adenohipofisaria, la prolactina, ¿vale? Tenemos como distractores la vasopresina y la oxitocina, que sabemos que son las
únicas hormonas de la neurohipófisis, ¿vale? Por lo tanto, descartamos esas dos y la prolactina es la correcta. Así que con esto yo ya me despido. Espero de verdad que este vídeo os haya gustado, os haya servido, a pesar de que no estoy en mis mejores condiciones. Hemos hecho lo que hemos podido. Y felicitaros a todos, por supuesto, por el inmenso esfuerzo que habéis realizado. Da igual el resultado. Nos continuaremos viendo a través de las redes sociales. Aquí os dejo mi cuenta de Instagram para que me escribáis por ahí. Y para todos aquellos que necesitéis hacer recuperaciones, que necesitéis repaso, que necesitéis clase, que necesitéis lo que sea, tenéis mi enlace de Patreon, os lo dejaré en la cajita de descripción, ¿vale? Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.